Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Los 3 meses, 90 días acordados con el gobierno de Donald Trump se cumplieron. El próximo 10 de septiembre, es decir, de hecho ya aterrizó en Washington Marcelo Ebrard y mañana se reunirá con funcionarios estadounidenses para que revisen los avances. Pero la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que estas medidas ponen en riesgo el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes. Veamos el contexto. El acuerdo hecho con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos cumplió su plazo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el flujo migratorio se redujo 56%. Entre junio y agosto, 2.186 migrantes fueron retenidos, de los cuales casi el 40% eran menores de edad. El canciller aseguró que se han respetado los derechos humanos de los migrantes y que solo se han presentado 7 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, este lunes la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que al menos 35,000 migrantes fueron bloqueados en zonas fronterizas de México, lo que podría violar sus derechos humanos. México ha designado a 25,461 elementos de la Guardia Nacional para contener el flujo migratorio, 14,951 en la zona norte del país y 10,500 en la región sur. Ebrard informó que además se ha vinculado a proceso a 357 personas por tráfico de migrantes. La red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes ha señalado que el gobierno federal perpetúa la situación de discriminación y no protección a las personas migrantes. En la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, Chiapas, migrantes de distintos países africanos, así como de Haití y Cuba, se han manifestado en demanda de los documentos necesarios para cruzar hacia Estados Unidos. Ebrard dijo que los migrantes no están confinados y que no se les puede otorgar visa porque carecen de identificación. Dijo también que en el norte del país habrá centros integradores donde los migrantes podrán esperar su audiencia de solicitud de refugio en Estados Unidos. Durante el primer semestre del año, según estimaciones oficiales, llegaron a México casi 600,000 migrantes sin documentos, tendencia que de continuar habría llegado al 1,000,000 de personas. 4,300 se han incorporado al programa Sembrando Vida, principalmente en Chiapas, Tabasco, Campeche y Oaxaca. Además, México ha destinado $60 millones para implementar Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica. En El Salvador y Honduras ya arrancó esta colaboración, pero el canciller no informó avances. Recordó que Estados Unidos se comprometió a destinar $2,000 millones al Plan de Desarrollo Integral y que ya hay cartas de intención para movilizar 800 millones a proyectos de infraestructura y 126 a pequeñas o microempresas. Punto y contrapunto. Bueno, segundo punto a discutir esta noche, y en efecto el canciller estaba aterrizando esta misma tarde allá en Washington, D.C., cuando de repente se encontró los tweets del encargado de la patrulla fronteriza, unos tweets bastante beligerantes, bastante groseros en contra de México, demandando que México debía seguir haciendo más, detener más el flujo de inmigrantes centroamericanos, que la Guardia Nacional y 25,000 efectivos deben de seguir con el objetivo, que es el objetivo que ellos quieren. Marcelo llega a esta junta mañana a la Casa Blanca a dar estos números, 56% de reducción. ¿Serán suficientes? México debe seguir prefiriendo o priorizando la relación comercial sobre el trato de los inmigrantes, porque a final de cuentas, no sé si ustedes coincidan, preferimos o apostamos por salvar la relación comercial en aras de detener el flujo de inmigrantes centroamericanos. Bueno, en principio hay que recordar el impacto que tendría para la economía nacional gravar 5% las exportaciones a Estados Unidos cuando estamos concatenados, para empezar. Somos un país pues, con una asimetría con el mercado de Estados Unidos y dependemos mucho de su economía. Unos gravámenes que comenzarían en el 5% serían el acabose para la economía nacional. Y a veces en política hay que elegir entre dos males. Y lamentablemente este es uno de los casos en donde no hay una buena opción. A la fecha creo que el balance en función del contexto pues ha sido positivo. Creo que la Guardia Nacional, está bien que haya presencia en el territorio. Recordar que los migrantes no son delincuentes, que quienes son delincuentes son quienes tratan con ellos, quienes hacen trata de personas, quienes trafican, y que posiblemente cerrar las fronteras puede encarecer toda esta red de tránsito de la frontera sur a la frontera norte. Entonces, a donde tendría que enfocarse la Guardia Nacional no es hacia los migrantes, sino a las redes de tráfico de personas. Eso por un lado. Por otro, creo que sí hay muy buenas noticias en un enfoque nuevo para atender las causas y no las consecuencias de la migración y darles un trato humanitario. Tenemos los centros integradores que pues en condiciones más dignas, con mayores protocolos, se están instalando en varias ciudades de la frontera norte, Tijuana, Ciudad Juárez y en Tamaulipas. Creo que es una buena experiencia en donde los migrantes van a poder permanecer en el país mientras esperan la respuesta de su solicitud de asilo, pero además dándoles
acceso a servicios, a bienes, a derechos, e incluso regularizándolos para aquellos que quieran quedarse y trabajar en México, ¿no? Es como un plan integral. Y la otra es más bien apostar por políticas de desarrollo, no en México, sino de donde están siendo expulsados los migrantes, que es en este caso principalmente en Honduras, pero también en El Salvador y en Guatemala. Y entonces trasladar experiencias exitosas de política pública en México, como es Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que por cierto se pueden articular de manera muy interesante. Lo hemos platicado aquí incluso. Trasladarlos a estos países y sobre todo mandar un mensaje al mundo y sobre todo al mundo desarrollado de que existe otra alternativa al combate punitivo, estigmatizante, xenofóbico, y que más bien si apostamos por políticas de desarrollo y porque emigrar sea una decisión y no una obligación, una forma alternativa de atender el tema de la migración. María Clemente, ¿coincides con este optimismo de Encinas? Pues no tanto, me preocupa mucho, bueno, un poco el que hemos estado siendo complacientes con esta política de retener a los migrantes, detener el flujo. Y como sí coincido con él de que tenemos que atender las causas, y creo que pues para atender las causas primero hay que entender que este es un problema regional, ¿no? No solo México, Estados Unidos. El que pensemos en tener un acuerdo México-Estados Unidos, ¿cómo vamos a detener el flujo de todos los que quieren entrar a nuestros países para llegar a su destino? Creo que no es lo más adecuado, porque lo que motiva a las personas que están migrando, pues eso no va a ser detenido por una política que les impida, van a seguir intentándolo y eso no va a detener las consecuencias ni los estragos que pasa la migración por todos los países de donde está este proceso. Entonces yo creo que tendríamos que pensar un poco más en cómo invertir en un proyecto para detener la pobreza, que es uno de los principales motivos por los que la gente viene huyendo, además de la violencia, claro. Eder, ¿cómo lo ves tú la visita de Ebrard? Tiene menos de 24 horas para tratar de regresar. ¿Cómo podremos medir el éxito de esa visita? ¿Cómo lo verían? Pues espero que no a fuerza de tuitazos, ¿verdad? Porque a los republicanos les encanta estar haciendo campaña y a sus empleados les encanta hacer campaña buscando enemigos y haciéndolos a través del Twitter. Yo creo que, dice Michelle Bachelet, que hay un riesgo de que se violenten los derechos humanos de las personas migrantes. Vaya, qué bueno que pongan atención en el tema, están haciendo una labor de observancia. Por supuesto que hay un riesgo, hay miles de familias queriendo entrar ilegal y clandestinamente al país con un gobierno que está intentando poner filtros migratorios para saber quiénes son las personas que están entrando, de dónde vienen y por qué están entrando. Ahí se genera una tensión lógica entre las personas que vienen huyendo, que están desesperadas porque están huyendo de sus países, y el Estado mexicano que por fin, después de que jamás lo habían hecho, se está intentando poner estos filtros. ¿Qué se está intentando? Saber quiénes son los que están pasando. Hay problemas de infraestructura, hay problemas, sobre todo en el sur del país, platicábamos ahorita, nada que ver estos nuevos centros integradores que se están poniendo en el norte del país con los refugios que hay en el sur, en donde que están rebasadísimos. Por supuesto, hay mucha más gente alojada en estos centros, centros de retención, y la infraestructura todavía está muy lejos de tener condiciones dignas para las personas migrantes. Entonces, por supuesto que hay un riesgo, pero hasta ahora, con estas cifras que da Marcelo Ebrard, no se ha registrado una violación a los derechos humanos en este proceso tan complejo y tan complicado. 5 o 6 denuncias ante la Hay 7. Son 7 denuncias, digo, se tienen que atender y que esclarecer, y si hay alguna responsabilidad que se finque. Pero bueno, frente a toda la crisis que implica en este periodo tan corto el haber generado resultados tan concretos, creo que se está haciendo lo mejor posible, y creo que la apuesta más grande, y que eso no está de ninguna manera en el acuerdo entre México con el gobierno de Estados Unidos, es la voluntad del gobierno de la 4T, es generar estas políticas públicas que vayan más allá de la frontera nacional, en donde se atienda de raíz el problema que genera esta migración, que son los programas de Jóvenes Construyendo Futuro, incluso la reorientación del gasto que se utilizaba para la militarización de Centroamérica con armas norteamericanas, que ahora ese recurso se utilice para generar cortinas de desarrollo, y que México insista en esta política. Creo que eso es lo fundamental, y eso nunca estuvo en la mesa de negociación con Donald Trump. Eso es la voluntad mexicana que se está proyectando en el resto del mundo.
Claro. Lisa, ¿tú en qué lado te encuentras? ¿En un lado optimista como tus colegas aquí en la mesa o más pesimista? Llega Ebrard a un Estados Unidos muy convulso. Es su tercera, creo, o cuarta visita como canciller de México. El escenario electoral está cada vez más puesto sobre la mesa ya. Puede ser que pase como una visita desapercibida. A lo mejor conviene que pase como una visita desapercibida. Puede ser que Trump esté de malas y ponga tweets. ¿Cómo medimos el éxito o el fracaso de esta visita de Ebrard? Llega con esos indicadores, 56% de reducción, pero lo recibe este comisionado encargado de la patrulla fronteriza con una exigencia. Bueno, yo lo primero que celebro es que justamente a menos de 24 horas antes de la reunión no haya habido todavía reacciones públicas de Donald Trump, ¿no? O sea, la vez que nos amenazó con el tema de los aranceles estuvo duro y dale durante varios días hasta que logró finalmente tener un acuerdo que quería. Después volvió a amenazar con la hojita que no se veía si estaba escrito o no estaba escrito, si había la mitad de un acuerdo no declarado que ya había estado firmado o no por el gobierno mexicano. Y creo que lo primero que hay que celebrarse es que efectivamente se le logró bajar por la vía diplomática tanto el tono a este episodio que hoy no lo estamos viendo tuitear ni dar declaraciones en sus rallies ni en sus espacios de medios públicos. Yo no cantaría tanta victoria porque si bien es cierto que no está él, sí están todos sus funcionarios y este nivel de empoderamiento de un pobre diablo que tiene 3,000 seguidores en Twitter y que es, ¿no? Pues el clásico tipo de funcionario del Border Patrol, del tema migratorio en Estados Unidos. Fascistas tejanos. Pues sí, ¿no? Están empoderados. Cargado, ¿eh? O sea, sí, ¿no? Pero son peligrosos, pues, porque al final del día ellos tienen la manera de instrumentar la política y pueden de una manera, pues de un momento a otro darle algún bandazo. Hay dos cosas que a mí me faltaron un poco digamos que la buena noticia es que en este tema que es de los más espinosos que está enfrentando este gobierno, tiene el mejor vocero, que es Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, en la mañanera Marcelo explicó todo lo que quiso explicar, contestó todas las preguntas y uno tiene un falso sentimiento de certidumbre, de seguridad, de que todo va bien, porque es muy buen vocero. Hay dos cosas que no nos dijo y que yo creo que sí sería interesante que nos comunicaran con mucha claridad hacia adelante. Los temas de la inversión precisamente para los proyectos de desarrollo en Centroamérica, que quedan todavía como cartas de intención. No están necesariamente los recursos fluyendo a la velocidad en la que deberían, ni tampoco necesariamente nos habló de los recursos comprometidos en aquella gira que hizo a Europa. No sé si se acuerdan que no solo hizo el compromiso de los 2,000 millones o no sé cuántos millones eran del gobierno norteamericano para el tema de desarrollo en Centroamérica y que hoy tienen cartas de intención por 80 millones de dólares, una cosa así decía la nota. Y toda la parte de Europa, en donde Europa se suponía que de manera integral le iba a entrar a esto, tampoco está necesariamente anunciada. Entonces, en el largo plazo sigue sin estar resuelto eso, aunque hayan volteado en su momento de manera muy oportuna al desarrollo de Centroamérica, la lana que se va a necesitar para volver eso realidad no necesariamente está todavía ni firmada ni fluyendo. Y por el otro lado, una cosa que nosotros advertimos cuando vino Michelle Bachelet a México y le dijimos que no se metiera a validar los temas de la capacitación de la Guardia Nacional en los temas de derechos humanos. Y lo hizo. Ahora, ¿qué pasa con el mensaje de Michelle Bachelet? El mensaje es: no porque sean mecanismos legales entre dos países o legales en los dos países o 3 o 5 en los que se aplican, quiere decir que las medidas son legales, mientras sean violatorias del derecho internacional. Y lo que está pasando es que estos acuerdos tácitos o no tácitos de cuasi tercer país, en donde nos están devolviendo 50,000 personas para que esperen sus solicitudes de asilo aquí, siguen siendo violatorias del derecho internacional porque violan el principio de no devolución, violan el principio de debido proceso y de interés superior de la infancia en los momentos en los cuales se está haciendo separación familiar, sea de aquel lado o sea de este lado, para poner en centros de reintegración de lo que gustes. Sí. Entonces, mientras eso siga pasando, pues lo que está ahorita muy interesante es que Naciones Unidas se metió a sí mismo en una situación en donde, por un lado, tienen que condenar lo violatorio que significa para el derecho internacional que el tema de migración se esté gestionando por la vía de la retención y de impedirle el tránsito a las personas, y por el otro lado, ellos hayan sido los que firmaron un memorándum de entendimiento para que la Guardia Nacional tuviera la famosa capacitación en derechos humanos, pues que hoy en día, si bien no están denunciados porque son 7 casos, eso no quiere decir que no haya violaciones flagrantes a estos principios. Ahora también,
Y que la CNDH tiene capacidad de iniciar investigaciones y por eso también es tan importante los temas de presupuesto. Cuando firmaron ese compromiso, todavía no se usaba la Guardia Nacional como patrulla fronteriza, ¿no? En teoría todavía pero no ya estaba en la ley, porque sí les habían dado ya facultades de temas migratorios. ¿Con qué más nos quedamos de este tema, de esta visita y de la relación bilateral, la más importante para México, Alejandro? Concluyes. No, pues ya se dijo mucho. Coincido con Lisa que vía la diplomacia se ha logrado bajar el tono del debate. Hay que estar muy atentos porque este es un tema que va a utilizar Donald Trump en campaña para buscar su reelección. Y no creo que sea un punto final, sino un capítulo más de una larga historia. Y que tampoco nos podemos prestar como país en el largo plazo a ultimátums o a ir en cumplimiento de plazos. Digo, esta es una estrategia para atender a una contingencia, pero se tiene que pensar más allá de lo inmediato y de lo urgente y pensar cuál va a ser la posición de México ante Estados Unidos en un tema tan delicado y nunca perder de foco nuestra perspectiva de derechos humanos para atender a migrantes. Creo que esos son los dos temas. Hay un último punto. Hasta que se demuestre lo contrario, creo que es importante señalar, se dejó de desaparecer migrantes, se dejó de asesinar migrantes. Eso es fundamental. Bueno, hasta que se demuestre lo contrario, en efecto. Hacemos una pausa. Regresando. La agenda legislativa está a regular la producción, la venta y el consumo de cannabis para fines medicinales y para fines lúdicos. Las iniciativas para hacerlo no avanzan. Regresamos a Punto y Contrapunto.